809-682-9850. Recuerde que los doctores pueden responder sus preguntas en vivo y que usted puede llamarnos también al 1-833-380-0062 en la línea internacional. Antes de irnos a la pausa, mientras conversábamos sobre la importancia de la actividad física en el paciente diabético, el doctor de los Santos hacía una pregunta muy interesante que nos gustaría retomar. Sí, realmente abundar que los pacientes, porque siempre pensamos que para hacer ejercicio hay que salir a caminar, pero muchos pacientes diabéticos tipo 2 ya han pasado muchas situaciones, ya están quizás algunos en diálisis, otros están amputados, entonces ya ha mermado su capacidad para hacer algunos tipos de ejercicio, pero estos pacientes también pueden hacer ejercicio, aún sentado en una silla de ruedas, aún en la cama. Entonces es importante que nos hables un poco de eso, Sadam. Sí, mira, como seres humanos estamos diseñados para el movimiento y si no nos mantenemos en movimiento, pues morimos prácticamente, porque los tejidos se atrofian y de ahí entonces pérdida de masa muscular, entramos en decompensación ya del cuerpo. Y obviamente se produce... Una de las causas más frecuentes de sarcopenia, sí, que es la pérdida de masa muscular. Y depresión también, sí, porque te quita la autoconfianza y tu independencia. Sí. Entonces ahí entra en juego lo que es la terapia física y la fisiatría, que es un enclave excelente dentro del equipo de trabajo con el paciente diabético, ya si está encamado, para poder mantener esas articulaciones y esa masa muscular en conjunto con el nutricionista en niveles por lo menos adecuados, que no pierda, que no siga perdiendo y que esa posición pues sean cambiadas cada cierto tiempo para evitar los dolores de cabeza que producen las úlceras por compresión. Entonces es importante que si estás encamado o si tienes un familiar que está encamado por complicaciones de diabetes o cualquier otra enfermedad, consultes con el fisiatra o un terapeuta físico para iniciar, obviamente, un programa de actividad física aún estando en cama, para evitar todas esas complicaciones de articulación, músculo o úlceras. Nos pregunta alguien en redes sociales, ¿cómo cambia? O sea, ¿de qué manera cambia la salud de un paciente diabético que hace actividad física? ¿Qué es lo primero que se ve? Básicamente lo primero que se ve es vamos a decir, ese despertar de la motivación. ¿Sabes? Porque normalmente cuando te dan el diagnóstico de diabético, la gente tiende a deprimirse y a entender que ya... que se acabó todo. Se acabó todo, ya de aquí para adelante empieza con el ojo, después la presión, después los nervios, etcétera. Pero en el momento que tú inicias un cambio de estilo de vida en conjunto con el tratamiento que te ponga tu médico, tú vas a volver a ganar esa autoconfianza en ti mismo, esa autoestima va a subir y eso va a producir endorfinas. Me gusta esa palabra, autoestima. Tú vas a sentir placer, y ese placer te va a llevar a sentirte más pleno, sentirte con mejor actitud y esa actitud te va a ayudar en el tratamiento. Conectando con esta pregunta y atentos los que nos miran, yo me voy a poner de ejemplo. Soy una mujer con una condición que es evidente, no tengo que mencionarlo, pero siempre he visto muchos casos de personas que se pasan como paños tibios y dicen, yo con mi gordura o con mi sobrepeso puedo tener mejor salud que un delgado y quiero que ambos me respondan. ¿Eso es así? Realmente la respuesta en pocas palabras te diría que no existe una persona obesa que sea sana, no existe. Aunque hay un 10% de los pacientes obesos que los análisis les salen bien. Eso es una parte del problema, no todo el problema. La gordura no es salud. Definitivamente la gordura no es salud. Y lo que sí sabemos que con el ejercicio los pacientes diabéticos tipo 2 mejoran lo que es la resistencia a la insulina. La resistencia es que la insulina que ellos producen o la que usan no actúa adecuadamente. Entonces, al hacer ejercicio se forma unos receptores de insulina importantes. Se promueve la formación de unos transportadores de glucosa a nivel muscular y a nivel celular y eso hace que se controle más el azúcar. De hecho, hay pacientes que no usan pastillas, son diabéticos. Yo tengo una paciente de 64 años que le da 8 vueltas al faro a Colón y no usa ni metformina, no usa nada y está perfectamente con una hemoglobina glucosilada de 5.8 y 6%. Controlada solo con el dieta y ejercicio. Sí, con ¿Cuántas el cambio vueltas de vida le da el faro a Colón? 8 vueltas. 8 vueltas. 64 años. Wow. Tenía una pregunta usted, doctor Lafontaine, aparte de cuántas vueltas. Sadam,
Una pregunta. El problema es que no sé cómo hacerla, pero yo la voy a hacer como se me ocurre. Suerte. Dele. No te preocupes. ¿Qué es lo que es zarazo? Zarazo, no. No, yo le diré, Zarazo yo le voy a decir. Miren, porque es que el hombre se muere por parte. Entonces, zarazo es eso. Esa disfunción eréctil que los hombres dicen, estoy zarazo. Cuando un hombre dice estoy zarazo, hay muchos problemas. Sí, y mayormente van acompañados de mujeres, de su esposa. Las esposas son las que llevan a los pacientes por ese tipo de problemas. Y esa disfunción, esa pobre erección, se le llama así, el zarazo. Entonces, un paciente diabético tipo de zarazo, ¿puede pasar de zarazo a viril con el ejercicio? Siempre y cuando se determine que la causa de ese zarazo pues es la resistencia a la insulina y los altos niveles de azúcar, que en la mayoría de casos, si un hombre con disfunción eréctil tiene niveles de azúcar en sangre alto o niveles de insulina alto, es evidente que por los niveles de inflamación tan elevado que maneja, pues esos vasos sanguíneos no se llenen con la misma, ni ese estímulo nervioso se dé de la misma forma. Entonces, sí, pero habría que, como digo, hacer la evaluación y determinar que sea esa la causa, no alguna otra, a nivel emocional también. Hay problemas, además de lo emocional, está el tema de la vasculopatía que hacen los pacientes. Existe una enfermedad que se da en los diabéticos, es la enfermedad de Peyronie, que hace que los pacientes tengan este síntoma de estar zarazo. Pero los pacientes pueden mejorar dramáticamente si hacen ejercicio, definitivamente, y con otros medicamentos que se pueden utilizar para mejorar esa situación. Doctores, permítame preguntarle a nuestro equipo técnico si podemos tomar una llamada que está entrando en este momento. Sí. La señora Polonia está en la línea. Vamos, adelante. Sí, hola. Bienvenida. Sí, buenos días. Oiga, a mí hace 1 año y 6 meses que se me murió mi madre. De ahí en adelante yo sufrí mucho y cogí para el médico porque me puse muy delgada. Tenía 152 libras y me vi pesando 129. Entonces me sentí muy deprimida y comencé a ir a los médicos a ver por qué había adelgazado tanto. Y fui a la endocrinóloga y le conté lo que me pasaba y me dijo, sí, Polonia, esa es una de las razones por la cual rebajaste. Entonces yo dije, bueno, pero vine a ver si tengo diabetes o lo que tengo. Sí, me diagnosticó que era prediabética. Entonces me dio seguimiento y me dijo que tenía que ponerme unas pastillas que eran indefensas, pero había que ponerlas. Yo le dije, doctora, yo misma me puedo controlar. Tengo 68 años y yo camino. Yo, desde que vi que yo engordé, yo misma traté de comer menos, reducir todo por completo. No he vuelto a engordar más y cada vez que voy me encuentra más bajita la diabetes, que me ha bajado mi glucosa. O sea, ella me dijo, Polonia, pues si tú no vas a tomar la pastilla, voy a ver hasta cuánto tú la vas a llevar. Y ahora me puso que tengo que volver a los 6 meses. Y cuando fui allá la última vez, la tenía en 92. Felicidades. Dijo, bueno, pero tú la puedes controlar. Muchas gracias, Polonia, por su llamada. Los doctores les responden al aire. Sí, es correcto. Hay que saber que el paciente diabético tipo 2, cuando debuta, cuando comienza, cuando se diagnostica, ya tienen de 10 a 15 años con una enfermedad subclínica silenciosa que ha venido socavando sus reservas de células beta en el páncreas. El 50 al 60% de las células beta, cuando el paciente se diagnostica, ya se murieron. De manera que es importante la prevención y identificar pacientes con prediabetes para evitar que se vuelvan diabéticos. Y eso se hace con dieta y ejercicio y también con medicamentos. Sí, y felicitarla porque verdaderamente tomó unas excelentes decisiones con respecto a su alimentación y su entrenamiento. Pero quiero aprovechar también el momento para educar a la población de que no solo se enfoque en perder peso, sino que hay que ver a expensas de qué se está produciendo esa pérdida de peso. Porque si es a expensa de tu masa muscular, lamentablemente, aunque bajes de peso,
tu perfil de salud no va a cambiar. Y has tocado un punto importante, Sadam, y es que la gente pierde a veces, cree que solamente va a perder grasa. Solo la gente pierde agua, grasa, pierde músculos. Y eso hay que conservar los músculos. Sí, por eso la porque importancia los músculos, de un profesional. Sí, Tenemos... hay mediciones, ¿no?, que ustedes hacen de las pantorrillas. Sí, se hace por los pliegues o se utilizan los mecanismos de bioimpedancia, que usted mencionó, creo que uno al principio. Tenemos en la línea al doctor Albert Méndez, que se Albert, une a esta conversación. Adelante. Albert, miembro de este equipo. Adelante, Albert. Un saludo, señor, un saludo para todo el equipo. Hola, Montero. Voy a hacer un comentario, además, aparte de preguntas que tengo, un comentario que atañe a cada uno de ustedes con el inicio del programa. Montero, hoy es viernes, pero no el cuerpo que lo sabe, la mente. La mente mortifica al cuerpo, pensando qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, es la mente. Así que el viernes mortifica la mente. Cristian, realmente, como tú decías, Cátedra Médica, un programa que informa a los médicos y a los pacientes, pero mira, el único programa científico que tiene un pénsul es Cátedra Médica. Los viernes es de endocrinología, los miércoles es de cardiología. No sé los otros días, pero tiene su pénsul. Mira qué bien. Voy con una pregunta, señores. Yo soy una persona que la preguntoterapia para mí, si no pregunto, me dan convulsiones. Yo recuerdo que cuando Mauri estaba en otro programa, que se inicia otra versión de ese programa, yo pregunté por él, ¿dónde está Mauri? Y me dijeron que estaba en otro proyecto. La pregunta es, ve tomando nota, Cris, ¿dónde está Liz? Que no sé de ella. Está recuperando está en de una convalecencia. situación que desafortunadamente tiene, pero se pudo resolver, ya estará con nosotros en las próximas semanas. Continuamos. Muchas gracias, doctor, por su llamada. Un momento. Me pregunta. Dígame. Sí. Saludo para ti también. Mira una cosa, señores. Yo entiendo que la diabetes tipo 2 principalmente tiene varios factores de riesgo, como es la edad, por ejemplo, el sobrepeso, está el sedentarismo, está también la comida procesada. Bien, pero hay personas, como por ejemplo el caso de Dominic Wilkins, como dice un profesor, la excepción es parte de las reglas. Dominic Wilkins fue un jugador de la NBA profesional por muchos años, un tipo que tenía exigencia física y un físico extraordinario. Luego que se retira, cae en diabetes tipo 2. Incluso tiene un programa para manejar la diabetes tipo 2. Entonces, ¿es también el factor genético un factor predisponente para la diabetes tipo 2? Aparte de los factores de riesgos manejables, lo escuchan al aire. Sí, correcto, es correcto. La herencia siempre tiene mucha importancia, que hay que saber que todos los pacientes con adultez que hacen diabetes no son necesariamente diabéticos tipo 2. Y muchos pacientes aparecen con diabetes. Hay muchos tipos de diabetes. Los dos grandes grupos son la tipo 1 y la tipo 2, pero sabemos que hay diabetes intermedia. Entre la 1 y la 2 llamamos a eso diabetes de 1.5 o diabetes tipo LADA o diabetes latente autoinmune del adulto. Y en más jóvenes aparece la diabetes tipo MODI, de la cual hay más de 5 tipos diferentes de diabetes. En fin, hay muchas razones por las que la gente puede hacerse diabético. La herencia siempre va a ser importante, pero cuando el paciente ya se ha conocido por diabetes y empieza a hacer ejercicio, debe verse el ejercicio como una medicina. Y de hecho nosotros los médicos debemos indicarlo, como indicamos la insulina en un recetario. Hay que decirle, mire, usted va a hacer esto, escribirse, no como decía el doctor Sadam al principio, que hágase ejercicio, sale a caminar, hay que escribirse. Eso es una forma de crearle la responsabilidad al paciente de que tiene que hacer, como si lo fuera a comprar en la farmacia, tienes que hacer ejercicio. Claro, y aprovecho muy buena la intervención del doctor, porque muchas veces yo le digo a los pacientes, mira, tú puedes cuidar tu alimentación, puedes cuidar tus emociones, tu descanso, tu entrenamiento, pero tú no tienes garantía de que no vaya a surgir una enfermedad, porque está el factor ya genético y también factores medioambientales que tú no puedes controlar. Así, ¿no? Hemos visto en las noticias en los últimos años de atletas, ciertamente, que han tenido complicaciones cardiovasculares, pero definitivamente es menos probable que una persona que tenga una actividad física regular tenga enfermedad. ¿Cuáles son los riesgos, entonces? A propósito de tu comentario excelente, Cristian, del tema de que la actividad física, sobre todo en un paciente diabético, que ya tiene una condición especial y que se ha demostrado, las evidencias dicen que
además del tratamiento medicamentoso y la alimentación, la actividad física es un componente importante de ese manejo terapéutico integral. Entonces hay que indicar la actividad física como parte de la receta. Como la receta. ¿Cuáles son los riesgos entonces? Porque también hay mucha automedicación, supongo que también hay mucho autodeterminación de con los ejercicios se automedican. ¿Cuáles son los riesgos? Y el vigorismo de la gente quiere asumir, ¿Cuáles pero son los riesgos, Sadam, que tiene una persona que de repente decide que va a iniciar una actividad física sin una debida orientación de un profesional como un médico deportista? Sí, básicamente cuando estamos frente a un paciente diabético, las complicaciones cardiovasculares entran, vamos a decir que en prioridad, o sea, lo que son ACV, tromboembolismo, infartos, los mareos por hacer una actividad demasiado intensa para la tolerancia que tiene esa persona al ejercicio. Y ya en segundo plano, cuando hablamos del paciente diabético, vemos la alteración de la sensibilidad de las extremidades, pues puede darse un golpe en el momento de hacer ejercicio sin darse cuenta, sin sentirlo, y luego ulcerarse ese miembro y complicarse con una infección y demás. Entonces es importante que hagamos una evaluación previa con el deportólogo para que te indique la cantidad de ejercicio que tú puedes manejar en este momento sin riesgo para que sea un beneficio, porque el ejercicio debe ser beneficioso, no también representar o complicarte la vida más de lo que ya tú la tienes con el tema de la diabetes. Y además de eso también, Sadam, que hay que hacer evaluaciones cardiovasculares, hay que visitar al cardiólogo, hay que hacerse un electrocardiograma, hay que hacerse un ecocardiograma para saber qué tanto le puedo exigir a ese paciente para hacer ejercicio. O sea, no es que me inscribí en el gimnasio y lo voy a coger a la bicicleta y le voy a dar para allá. No, hay que hacer un TBA de increciendo, de ir aumentando poco a poco. Se puede recomendar que camine 20 minutos. Hay gente que camina 20 minutos y se siente cansado, pero luego ya puede subir a 30, luego subir a 40. Y mira, para ponértelo en perspectiva, por ejemplo, en un paciente con cáncer, ya terminal con metástasis, 5 minutos de actividad física equivalen a 30 minutos de un paciente sano. Excelente. Por el nivel de exigencia y también emocional y físico que tiene que someterse el paciente. Entonces, ahí la importancia. Y por el catabolismo que tiene un paciente, el catabolismo, la destrucción de proteínas que tiene un paciente con cáncer, que no solamente son las células de cáncer, sino que la quimioterapia, la radioterapia, muchas razones. Entonces, con 5 minutos, 10 minutos que pueda hacer en un día, sería suficiente. Así es. Doctora Fontaine. Ahora, aprovechando precisamente el caso que trae Albert a colación, hay un aspecto que no maneja el deportista, y más el deportista de alta competición. Llegó mi final de actividad y voy y me senté en la casa. Y hay una fase que se da, que es la fase del desentrenamiento, para llevar su organismo a la condición fisiológica normal. Entonces te pregunto, en ese caballero, ¿hasta dónde ese elemento y además entrar dentro de las condiciones socioculturales habituales pudo ser condicionante para que desarrolle la diabetes después de haber concluido? Mira, de ahí la importancia, y yo manejo casi todos los atletas que lo manejo con psicólogos, de ir también evolucionando no físicamente, sino mentalmente, para que tú puedas entender cuando llegue ese final que es hora de cambiar de nuevo. Porque tú no puedes seguir pretendiendo comiendo lo mismo, haciendo lo mismo que cuando tú tenías una vida de competencia, porque tus exigencias físicas van a pasar de 100 a 0. Entonces, muchas veces en los atletas, ¿qué pasa? Que, ¿verdad? Dicen, me retiro del béisbol, pero entonces no retiran el estilo de vida que tenían, siguen comiendo la misma proporción cuando la actividad física ha mermado o bajado en casi un 80%. Entonces, la importancia de manejar ese atleta de forma integral, de forma que cuando llegue ese final, él entienda que tiene que moderar, obviamente, su nutrición, tiene que cambiar la forma en cómo entrena y que ya no tiene que exigirse como el atleta que es, sino que simplemente lo que debe es mantener ese trabajo que hizo durante años como atleta.
Y quiero hacer una pregunta aquí que lo tengo uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Cómo entonces pueden los médicos deportivos y los endocrinólogos integrarse en el proceso de ayudar a un paciente a lograr este resultado? Porque, como usted me comentaba fuera del aire, es un trabajo integral que no tiene que ver solo con un médico. Pero ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo lo hacemos? Ya el primer paso viene de parte de nosotros los profesionales de la salud, de ese deseo de trabajar en equipo y no siempre querer, como dice la frase, no siempre querer ser Batman o Superman, sino simplemente entender, ok, recibo un paciente diabético en mi consulta, lo refiero al endocrinólogo o al diabetólogo para su manejo. Bueno, entonces, en combinación con él, decidimos que él identifica los factores de riesgo y dice, mira, ese paciente hay que llevarlo al cardiólogo. Y así sucesivamente. Y formamos un equipo alrededor. Ahora bien, ¿qué no puede faltar? Esa disposición de nosotros los profesionales de la salud de trabajar en equipo y de verdaderamente querer aportar valor y calidad de vida a nuestros pacientes. Así mismo, es importante que no solamente sea un equipo multidisciplinario, sino interdisciplinario. Si yo encuentro algo, ya lo llamo, mire, el paciente está presentando tal y tal situación para que él maneje, porque si el paciente está perdiendo masa muscular, valoramos el tema de la nutrición, qué cantidad de aporte calórico se le está dando, qué tanta proteína está ingiriendo. Hay que ver de manera holística al paciente completo, de manera integral, y qué bueno que siempre hay personas con las que uno puede contar para apoyar el manejo de los pacientes. Doctor Lafontaine. Sadam, en esta semana estuvimos comentando una información, un llamado que hace la Organización Mundial de la Salud, de que las personas adultas, apenas un 10% de las personas adultas hacen la cantidad de ejercicio necesaria, la que se debe realizar, que por lo regular no lo hacen. ¿Qué opinión te merece este llamado? ¿Eso es lo que tú observas? Sí, verdaderamente la población en general entiende que con 1 hora de ejercicio en el gimnasio ya hizo la actividad física del día y luego va y se sienta a la oficina o frente al televisor y entiende que tiene un nivel de actividad física ya óptimo, pero no. ¿Y se puede comer una pizza de 12 pedazos? También, también se creen merecedor de eso. Sí, pero hay que entender, hay que entender que con tan solo 3 horas de inactividad, o sea, que tú te pases 3 horas sentado en una silla, lo que tú hiciste en el gimnasio, literalmente, se destruye. ¿Cómo? Repite. O sea que si yo fui al gimnasio... Tú fuiste a las 5 de la mañana, sí. Bien, pero después de 8 a 12, lo más que tú hiciste fue mover los ojos frente a un computador, ahí, así, pegado constantemente. Ese ejercicio de la mañana no va a trascender. No tiene valor. Esto, señores. Okay. De ahí la importancia. Hay que moverse. La importancia que durante tu jornada laboral tú busques la forma, aunque sea pararte y sentarte 10 veces, ¿sabes? Varias veces. Y o ir al baño, o ir a buscar el agua, o ir a buscar esa copia en vez de decirle al asistente, o bajar al carro, o salir, etcétera. Pero al fin, mantente en movimiento. Constante. Mira, yo doy en promedio. Yo doy aproximadamente 15,000 a 20,000 pasos diarios. Tú lo cuentas todos los días. El reloj lo cuenta. Esos aparaticos son muy importantes. Fuerte. Doctores, a manera de conclusión, ya para ir entonces cerrando este tema tan interesante que hemos traído para nuestra audiencia el día de hoy, ¿cuáles serían esas conclusiones que ustedes pueden recomendar de manera general para que nuestros oyentes entonces empiecen a tenerlo y yo también que me lleve algunas a mi casa también si es importante? ¿Cuáles son esas opciones para llevar una vida activa, saludable, especialmente si ya tenemos una condición de diabetes o prediabetes? Bueno, es importante saber que la diabetes tipo 2 aparece más frecuentemente, aunque tenemos niños ya con diabetes tipo 2. Wow. Es más frecuente la diabetes tipo 2 en los pacientes con obesidad y después de los 40, 45 años, 50 años, o sea, un adulto ya de edad media o edad avanzada. Entonces, estos pacientes han perdido masa muscular durante su vida. Cuando viene a aparecer la diabetes, ya ellos han perdido y luego perderán más si no hacen ejercicio. Entonces, es importante que el paciente gane esa masa muscular. Sería bueno que Sadam nos dijera cómo hacer para un paciente ganar masa muscular. ¿Qué es más importante? ¿La resistencia, las repeticiones? ¿Cómo hacemos? Ahí entra en juego
la alimentación, o sea, la nutrición que también comemos y esa cantidad de proteína, o sea, de carne, pescado, huevos, comemos durante el día, la combinación con los vegetales y carbohidratos, ideal para cada perfil, de forma... Que hay que decirle a los diabéticos, pero, o sea, que los carbohidratos no son enemigos de los diabéticos. No, porque no lo el 60% de la dieta de un diabético debe ser carbohidrato. La mayoría, el mayor problema es el tipo con de los carbohidratos, sí. más que el tipo, aparte de el sí. exceso. Correcto. De que normalmente nosotros como seres humanos no lo sabemos controlar y de que cuando estamos en ambientes donde hay alcohol, bizcocho y demás cosas, pues comemos en demasía. Y entonces ese exceso es lo que te lleva al desbalance a lo largo de los años. Entonces, no es que no disfrute tu vida, pero evidentemente tienes que saber y ganarte ese disfrute. Con moderación. Es decir, aprender a vivir. Te voy a poner el ejemplo mío personal. Yo me paso de lunes a sábado con un protocolo de nutrición específico, con unas medidas específicas, pesada, todo cocinado y demás. Los domingos en la mañana, mi desayuno son unos waffles que yo le echo mantequilla de almendra, le echo lo que yo quiera. Pero yo eso me lo gano porque de lunes a sábado yo me fajo con mi alimentación y nada más hago una sola comida a la semana. La gente quiere hacer 3 y 4 y no dan ni 10,000 pasos al día. Entonces, es importante que entiendas de que sin la actividad física, ese tratamiento no va a tener trascendencia y lo único que va a aumentar cada año va a ser la dosis. Pero para aumentar la masa muscular, ¿qué es más importante? ¿Cuál tipo de ejercicio? El ejercicio de fuerza. El entrenamiento de fuerza es esencial y hacerlo progresivamente. Empezar con poco peso y a medida que tú vayas tolerando, más peso y ir aumentando. Lo que tienes que saber es que, por ejemplo, si vas a hacer 15 repeticiones, 4 rondas, significa que el peso que tú vayas a coger no te permite hacer ni menos de 15 repeticiones ni más de 15 repeticiones para que estés en un peso adecuado. Y 15 a 20 repeticiones es un buen punto para iniciar. Excelente, un buen punto para iniciar. Esa tiene que ser la promesa que nosotros debemos de hacernos para mejorar nuestra condición física, nuestra salud. Y a usted que está en su casita, si quiere continuar esta conversación con los doctores, los puede conseguir a Sadam Peña en consulta en el Centro Médico My Healer de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche por cita previa que la puede hacer al teléfono 809-653-9899 y al doctor Cristian de los Santos en el consultorio médico Jerusalén 809-221-6558 en el hospital Dr. Vinicio Calventi 809-548-1166 y en su consulta privada 809-287-6145. Cualquiera de esos números le funciona. Les agradecemos al doctor Montero, a La Fontaine y a usted por estar en sintonía. Esto fue Cátedra Médica. Espero que tengan un grandioso fin de semana y será hasta el lunes.